Hoy vamos a profundizar en un tema que, aunque a veces evitamos aceptar, es esencial tanto para nuestra vida diaria como para nuestra fe. ¿Alguna vez has sentido que hay personas a tu alrededor que transmiten malas energías, que parecen tener intenciones poco sinceras, pero no sabes cómo reconocerlo con certeza? Pues bien, hoy hablaremos de eso, y lo haremos desde una mirada muy especial, la perspectiva bíblica. La Biblia no es solo un texto sagrado lleno de sabiduría y guía espiritual, sino también una fuente que ofrece orientaciones muy precisas sobre cómo detectar a las personas malintencionadas que pueden estar cerca de nosotros. Estas señales no son simples advertencias ambiguas, sino evidencias claras que, si aprendemos a observar, podremos reconocer fácilmente en nuestra vida cotidiana. En este mensaje, exploraremos 7 señales claras que revelan la presencia de una persona malvada a tu lado, según las enseñanzas bíblicas. Pero no te preocupes, no lo haremos de forma tediosa ni técnica. Abordaremos cada señal de manera comprensible y práctica, para que puedas aplicarlas en tu día a día. Primera señal, el engaño constante. Una de las características más notorias de una persona malvada, según la Biblia, es el hábito persistente de engañar. El engaño no consiste simplemente en mentir de vez en cuando, sino en mantener una actitud continua y calculada para ocultar la verdad, manipular los hechos y confundir a los demás. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 22, se nos enseña: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que actúan con verdad son su deleite. Esto deja claro que el engaño es algo que Dios rechaza profundamente. Imagina que tienes un amigo que siempre parece esconder algo, cuenta historias que no encajan, cambia los detalles según le conviene, y siempre tiene una excusa lista para justificar sus actos. Ese comportamiento genera desconfianza y puede causar un daño emocional profundo. El problema con quienes engañan es que su objetivo principal es controlar. Utilizan la mentira como herramienta para obtener beneficios, sin importarles a quién puedan lastimar en el proceso. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 4, Jesús advierte: mirad que nadie os engañe. Es una advertencia directa para mantenernos alertas ante quienes manipulan la verdad. ¿Cómo podemos reconocerlos? Estas son algunas señales, historias inconsistentes. Si notas que los relatos de alguien cambian según la ocasión, es una alerta importante. La verdad se mantiene firme. Las mentiras, en cambio, se desmoronan cuando se examinan. Excusas frecuentes. Los mentirosos siempre tienen una explicación conveniente para sus actos. Si todo lo justifican, probablemente intentan ocultar algo. Falta de claridad. Suelen evitar los detalles y prefieren hablar de manera vaga, dejando espacio para ajustar sus versiones después. Manipulación de la información. Presentan los hechos de modo que les favorezcan, omitiendo las partes que los perjudican. Un ejemplo claro lo encontramos en Hechos, capítulo 5, con Ananías y Zafira. Ellos vendieron una propiedad y decidieron quedarse con una parte del dinero, fingiendo haber entregado todo. Su mentira fue descubierta por Pedro, y ambos enfrentaron consecuencias severas por intentar engañar al Espíritu Santo. El engaño constante destruye la confianza, corroe las relaciones y acarrea consecuencias espirituales serias. La Biblia nos exhorta a vivir en la verdad y a apartarnos de quienes prefieren la falsedad. Por eso, si identificas a alguien con estas señales, cuida tu corazón y protege tu mente de su influencia negativa. 2. El odio y la envidia. El odio y la envidia son emociones profundamente negativas que pueden corromper el alma y distorsionar el corazón de una persona. La Biblia nos advierte en múltiples ocasiones sobre los peligros de estos sentimientos, señalándolos como claros indicios de maldad en quienes los albergan. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15, se nos enseña: todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. Este versículo revela la gravedad del odio, comparándolo con el asesinato en términos de pecado y corrupción interior. Imagina que tienes un compañero de trabajo que se muestra incómodo cada vez que logras algo. No importa si tu logro es grande o pequeño,
siempre tiene un comentario sarcástico o intenta restarle valor a tus esfuerzos. Este comportamiento puede ser una señal evidente de envidia. La envidia no se trata únicamente de querer lo que otro posee, sino de sentir tristeza, molestia o resentimiento al ver que otra persona tiene lo que uno desea. Y cuando este sentimiento se mezcla con el odio, puede convertirse en una fuerza sumamente destructiva. El odio y la envidia no solo afectan a quien los siente, sino también a todos los que están a su alrededor. En Proverbios, capítulo 14, versículo 30, se nos recuerda: el corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma de los huesos. Es decir, la envidia consume internamente, deteriora el espíritu y puede llevar a acciones dañinas contra los demás. Un ejemplo bíblico claro es el de Caín y Abel, narrado en Génesis, capítulo 4. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. En lugar de reflexionar sobre sus propios actos, Caín permitió que la envidia y el odio tomaran control de su corazón, llevándolo a cometer el primer asesinato registrado en las Escrituras. Entonces, ¿cómo podemos reconocer el odio y la envidia en las personas que nos rodean? Señales de odio y envidia. Comentarios despectivos. Si alguien suele hacer observaciones negativas sobre tus logros o intenta minimizar tus éxitos, puede estar motivado por la envidia. Falta de apoyo. Los envidiosos rara vez celebran tus triunfos. Si alguien nunca muestra alegría por tus logros, esa frialdad puede ser una señal clara. Competencia exagerada. Una persona envidiosa siempre querrá superarte sin importar lo insignificante de la situación. Alegría ante tus fracasos. Si alguien parece disfrutar de tus caídas o dificultades, es una evidencia de que el odio y la envidia habitan en su corazón. Estos sentimientos son como un veneno, no solo destruyen a quien los alberga, sino que también contaminan las relaciones y los ambientes donde se manifiestan. Jesús nos enseñó a mantener el corazón libre de estos impulsos destructivos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44, dijo: «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os persiguen». Por eso, si reconoces que alguien cercano a ti muestra señales de odio o envidia, lo más sabio es protegerte emocionalmente y mantener cierta distancia. No permitas que su oscuridad afecte tu paz ni te desvíe de tu propósito. Al mismo tiempo, ora por esa persona y pide por su sanación espiritual. 3. La calumnia y el chisme. Otra señal evidente de que una persona malvada puede estar a tu lado es su inclinación hacia la calumnia y el chisme. La Biblia es muy clara sobre el daño que provocan estas conductas. En Proverbios, capítulo 16, versículo 28, se nos dice: «El hombre perverso provoca contiendas, y el chismoso separa a los mejores amigos». Esta enseñanza nos muestra que tanto la calumnia como el chisme no solo lastiman a quien es objeto de ellos, sino que también destruyen vínculos y generan división entre las personas. Pensemos en un ejemplo común. En un grupo de amigos, hay alguien que siempre tiene una historia negativa que contar sobre otra persona. Parece disfrutar hablando mal de los demás y siempre busca un oído dispuesto a escuchar su último rumor. Este comportamiento revela un corazón contaminado por la maldad, capaz de sembrar discordia donde antes había armonía. El chisme y la calumnia pueden parecer inofensivos al principio, pero son como brasas que, una vez encendidas, pueden incendiar relaciones, destruir reputaciones y dividir comunidades enteras. La calumnia es especialmente destructiva porque se alimenta de mentiras o de verdades distorsionadas con el propósito de dañar la reputación de alguien. En la carta de Santiago, capítulo 3, se nos enseña: «La lengua es un fuego, un mundo de maldad, está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, enciende la rueda de la creación, y ella misma es encendida por el infierno». Este versículo resalta el enorme poder destructivo de las palabras maliciosas. ¿Cómo podemos reconocer a quienes practican la calumnia y el chisme? Señales de calumnia y chisme. Hablar mal de los ausentes. Si una persona siempre tiene algo negativo que decir sobre quien no está presente, es una señal clara de chismorreo. Historias exageradas.
Los chismosos suelen adornar los relatos o añadir detalles falsos para que suenen más interesantes o impactantes. Si notas contradicciones o exageraciones, probablemente estás frente a un disfrutar difundiendo rumores, quienes encuentran placer en esparcir habladurías y observar el caos que generan demuestran un espíritu calumniador. Generar división y conflicto. La calumnia y el chisme siembran discordia. Si alguien en tu entorno siempre parece estar involucrado en conflictos o discusiones, puede ser el origen del problema. Un ejemplo bíblico contundente de los efectos del chisme y la calumnia lo hallamos en la historia de José y sus hermanos, narrada en Génesis, capítulo 37. Movidos por la envidia y el resentimiento, los hermanos de José lo vendieron como esclavo y luego engañaron a su padre Jacob, diciéndole que su hijo había sido devorado por una bestia salvaje. Esta mentira no solo hirió profundamente a José, sino que también trajo un gran dolor a toda su familia. La Biblia nos exhorta a ser constructores de paz y a emplear nuestras palabras para edificar, no para destruir. En Efesios capítulo 4, versículo 29, se nos aconseja: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo la que sea buena para edificación, a fin de impartir gracia a los oyentes. Es un llamado directo a evitar el chisme y la calumnia, y a reflexionar sobre el poder que tienen nuestras palabras. Si descubres que alguien cercano practica estas actitudes, protege tu mente y tu corazón. Evita involucrarte en conversaciones dañinas y procura mantener un ambiente positivo y edificante. No permitas que la calumnia contamine tu espíritu ni tu entorno. 4. La hipocresía. La hipocresía es otra señal evidente de maldad, y la Biblia la menciona en numerosas ocasiones. Un hipócrita es alguien que aparenta virtud, rectitud o espiritualidad, pero cuyas acciones contradicen sus propias palabras. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 27, Jesús pronunció una dura advertencia: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia». Este pasaje refleja el desprecio divino hacia la falsedad. Imagina que conoces a alguien que constantemente habla de moral y honestidad, pero sabes que en su vida privada miente y engaña sin reparo. Esa contradicción entre discurso y conducta es el núcleo de la hipocresía. Las personas hipócritas pueden causar gran daño, porque se presentan como confiables y honorables, mientras actúan con intenciones ocultas. Su peligro radica en que crean una falsa sensación de confianza, son hábiles para ocultar su verdadera naturaleza y manipular a los demás en beneficio propio. En Marcos, capítulo 7, versículo 6, Jesús cita a Isaías diciendo: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Con esto deja claro que la verdadera virtud no reside en las palabras ni en las apariencias, sino en la sinceridad del corazón. ¿Cómo reconocer la hipocresía? Doble moral. Los hipócritas suelen tener estándares distintos para sí mismos y para los demás. Si alguien te señala errores que él mismo comete, estás ante un claro ejemplo de hipocresía. Apariencias falsas. Se preocupan excesivamente por cómo son percibidos y buscan proyectar una imagen de perfección. Sin embargo, sus actos revelan lo contrario. Inconsistencia en el comportamiento. Sus palabras no coinciden con sus acciones. Pueden hablar de amor, pero actuar con frialdad, o predicar honestidad mientras practican la mentira. La hipocresía, como el engaño y la calumnia, destruye la confianza y debilita las relaciones. Por ello, la Biblia nos llama a vivir con integridad, dejando que nuestras acciones reflejen verdaderamente la fe y los valores que profesamos. Observa si existe una diferencia evidente entre lo que una persona dice y lo que realmente hace. Esa falta de coherencia es una de las marcas más claras de la hipocresía. Manipulación emocional. Los hipócritas suelen recurrir al chantaje emocional para proteger su imagen. Pueden intentar hacerte sentir culpa o vergüenza con el fin de desviar la atención de sus propias faltas. Un ejemplo bíblico de este comportamiento lo encontramos en los fariseos durante la época de Jesús. Eran conocidos por su aparente devoción a la ley y por proyectar una imagen de profunda piedad.
Sin embargo, Jesús los confrontó repetidamente por su doble moral, pues aunque enseñaban la ley con rigor, la violaban con sus acciones egoístas y arrogantes. La Biblia nos invita a vivir con autenticidad, en armonía con nuestros valores y creencias. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 9, se nos exhorta: el amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo y sigue lo bueno. Este pasaje nos llama a actuar con sinceridad, evitando la falsedad y la apariencia. Si notas que alguien cercano muestra señales de hipocresía, mantente vigilante y no dejes que su máscara te confunda. Conserva tu integridad y busca rodearte de personas cuyas palabras y acciones reflejen verdadera honestidad y coherencia. 5. La avaricia. La avaricia es otro rasgo que la Biblia asocia con la maldad. No se trata únicamente del deseo de poseer más, sino de una obsesión por la riqueza y los bienes materiales, incluso a costa de la ética, la fe o la empatía. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, se advierte: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por codiciarlo, algunos se apartaron de la fe y se llenaron de muchos sufrimientos. Este texto subraya el peligro de dejar que la ambición domine el corazón, alejando a las personas de la verdad espiritual. Imagina a alguien que vive constantemente hablando de dinero, cómo obtenerlo, cómo multiplicarlo o cómo no gastarlo. Su conversación gira siempre en torno a la ganancia, mostrando una preocupación desmedida por lo material. Esa obsesión puede llevarlo a tomar decisiones injustas, actuar con egoísmo o manipular a otros con tal de obtener más. La avaricia se manifiesta de diversas formas, desde explotar a los demás para beneficio propio, hasta la incapacidad de compartir lo que se tiene. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15, Jesús advierte: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta enseñanza nos recuerda que la verdadera riqueza no está en la acumulación de cosas, sino en la integridad, la paz interior y la calidad de nuestras relaciones. Señales de avaricia, obsesión con el dinero. Si alguien habla constantemente de riqueza, negocios o ganancias, es un indicio claro. Egoísmo financiero. Las personas avariciosas rara vez comparten. Si alguien evita contribuir o donar en cualquier ocasión, refleja su mezquindad. Explotación de los demás. La avaricia puede llevar a aprovecharse de otras personas para obtener beneficios materiales. Incapacidad de disfrutar. Los avariciosos viven insatisfechos, sin poder disfrutar de lo que ya poseen, pues siempre anhelan más. Imagina a una persona que, a pesar de tener lo suficiente, nunca se siente contenta. Su deseo insaciable la mantiene atrapada en un ciclo de codicia. Esa inquietud perpetua es una de las señales más claras de la avaricia. Un ejemplo clásico en la Biblia es Judas Iscariote. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 16, se relata cómo Judas traicionó a Jesús a cambio de 30 piezas de plata. A pesar de haber sido uno de los 12 discípulos más cercanos, su amor por el dinero lo llevó a cometer una de las traiciones más recordadas de la historia. Este acto muestra cómo la avaricia puede corromper incluso los corazones que alguna vez estuvieron cerca de lo divino. La avaricia es peligrosa no solo porque puede conducir a decisiones moralmente cuestionables, sino también porque aleja a las personas de los valores espirituales y humanos esenciales. La Biblia nos invita a vivir con gratitud y a practicar la generosidad. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5, se nos recuerda: sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Este pasaje nos enseña que la verdadera seguridad y satisfacción no provienen de las riquezas materiales, sino de la confianza en Dios. 6. La falta de empatía. La falta de empatía es una de las señales más claras de maldad en una persona. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otros, y su ausencia puede llevar a comportamientos fríos, crueles y egoístas. La Biblia enseña la importancia de amar al prójimo como a uno mismo, y la falta de empatía va directamente en contra de este principio esencial. En la carta a los Efesios, capítulo 4,
versículo 32, se nos exhorta: sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. Esta enseñanza enfatiza la importancia de la compasión y la comprensión en nuestras relaciones. Imagina a alguien en tu entorno que siempre parece indiferente ante el sufrimiento de los demás. Cuando compartes tus preocupaciones o alegrías, esa persona no muestra interés ni consuelo, y sus respuestas son frías o incluso hirientes. Este tipo de actitud refleja una profunda falta de empatía, la cual puede generar dolor emocional y hacer sentir a los demás poco valorados. La ausencia de empatía es peligrosa porque permite actuar sin remordimiento, sin considerar el daño que se puede causar a otros. En Proverbios, capítulo 21, versículo 13, se nos advierte: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Este pasaje subraya la importancia de mantenernos sensibles y atentos a las necesidades ajenas. Señales de falta de empatía: indiferencia ante el sufrimiento. Si alguien no muestra preocupación ni ofrece apoyo a quien lo necesita, demuestra una clara carencia de empatía. Falta de escucha activa. Las personas empáticas prestan atención genuina. Si alguien siempre parece distraído o desinteresado, probablemente carece de esta cualidad. Comentarios insensibles. Quienes carecen de empatía tienden a hacer observaciones hirientes o despectivas sobre las emociones o vivencias de otros. Egocentrismo. Suelen enfocarse solo en sus propios problemas y deseos, ignorando los de los demás. Un ejemplo bíblico que ilustra esta falta de compasión se encuentra en la parábola del buen samaritano, narrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 30 al 37. En la historia, un hombre herido es ignorado por un sacerdote y un levita, ambos representantes de la ley, quienes pasan de largo sin ayudarlo. Sin embargo, un samaritano, considerado un extranjero por los judíos, se detuvo, lo atendió con compasión y se aseguró de que recibiera cuidado. La Biblia nos llama a ser compasivos y misericordiosos, siguiendo el ejemplo de Jesús. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12, se nos exhorta: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Estas virtudes son fundamentales para una vida plena y para construir relaciones sinceras y saludables. Si identificas en alguien cercano una marcada falta de empatía, cuida tu bienestar emocional. Las personas insensibles pueden ser manipuladoras y causar daño sin remordimiento. Es vital rodearte de quienes realmente se preocupan por ti y por los demás. 7. La arrogancia. La arrogancia es un rasgo que la Biblia condena una y otra vez. Una persona arrogante tiene una imagen exagerada de sí misma, se cree superior y menosprecia a los demás. En Proverbios, capítulo 16, versículo 18, se advierte: antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esta enseñanza deja claro que la arrogancia no solo es desagradable ante los ojos de Dios, sino que también conduce inevitablemente a la ruina. Imagina que tienes un compañero de trabajo que siempre se atribuye los méritos de los logros colectivos, minimiza las aportaciones de los demás y nunca reconoce sus propios errores. Este tipo de actitud no solo resulta molesta, sino que puede ser profundamente perjudicial para la moral del grupo. La arrogancia obstaculiza la colaboración, fomenta la competencia desmedida y genera un ambiente de desconfianza y tensión. Además, la arrogancia suele manifestarse como una resistencia a recibir críticas o consejos. Las personas arrogantes creen que siempre tienen la razón y rara vez están dispuestas a escuchar o considerar puntos de vista diferentes. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, se nos enseña: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos revestíos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este pasaje resalta la importancia de mantener una actitud humilde y de estar dispuestos a aprender de los demás. ¿Cómo identificar la arrogancia en quienes nos rodean? Desprecio hacia los demás.
Si alguien constantemente subestima las ideas, opiniones o logros ajenos, es una señal evidente de arrogancia. Negación de errores. Los arrogantes casi nunca reconocen sus fallos, prefieren culpar a otros o justificar sus acciones. Necesidad constante de protagonismo. Buscan llamar la atención y ser admirados, incluso en situaciones donde no corresponde. Rechazo a la crítica. Suelen reaccionar con hostilidad o defensividad cuando alguien les señala un error o les ofrece una observación constructiva. Un ejemplo bíblico claro de arrogancia es el del rey Nabucodonosor, narrado en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 30. El rey, lleno de orgullo, proclamó: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Su soberbia lo llevó a creer que todo lo que había alcanzado provenía únicamente de su capacidad, sin reconocer la autoridad de Dios. Como consecuencia, fue humillado y vivió como una bestia hasta que aceptó la grandeza del Creador. La Biblia nos exhorta a practicar la humildad y a recordar que todos somos iguales ante Dios. En la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, se nos aconseja: nada hagáis por rivalidad o vanagloria, al contrario, con humildad, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. No busquéis solo vuestro propio interés, sino también el de los demás. La humildad no solo nos ayuda a crecer como personas, sino que fortalece nuestras relaciones, promueve la armonía y nos acerca más al corazón de Dios.